Aquí comienza el Caucus. Así es, Nuria, bienvenidos al 12º programa del Caucus. Ya las elecciones están a la vuelta de la esquina y ya son muchos y muchas las estadounidenses que han ejercido su derecho al voto gracias al voto anticipado. En este programa es un programa también muy especial porque contamos con una entrevista de primer nivel, prácticamente como todas. El protagonista de hoy es José Miguel Contreras, doctor en periodismo y catedrático de comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Asimismo, es conocido por su conocimiento acerca del proceso electoral en los Estados Unidos desde hace más de 30 años. Le hemos podido ver en tertulias de La Sexta, en programas. Es un experto también del mundo televisivo y, sobre todo, de la comunicación en televisión. Es una charla un poco más larga de lo habitual. Hemos tratado muchísimos temas y muy interesantes, y yo, honestamente, os invito a que lo escuchéis entero porque no tiene desperdicio. Sin más dilación, os dejo con la entrevista con José Miguel Contreras. Y bueno, antes de pasar, os recuerdo que se me había olvidado. Al igual que con la entrevista con Mamen Sala, si queréis ver y no solo escuchar la entrevista, os vais al canal de YouTube de TreeJournal, que es únicamente TreeJournal, y ahí podéis ver la charla también en vídeo. Ahora sí, no os hago esperar más. ¡Dentro, José Miguel Contreras! Bien, pues tenemos esta conversación en directo con José Miguel Contreras, que, tal y como he comentado antes, es doctor en periodismo y ha estado presente en el mundo de la comunicación y está presente y de las tertulias en televisión. Además, conoce muy de primera mano la actualidad política en los Estados Unidos. Lo primero, José Miguel, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nada, gracias a ti. Además, siendo tocayo, no podía negarme. De José Miguel a José Miguel hablamos directamente. Es un pacto que tenemos los José Migueles en hablamos España. El mismo idioma. Exacto. Lo primero, José Miguel, es una pregunta casi obligada. ¿Qué te atrajo del mundo del periodismo cuando empezaste? Bueno, pues me atraía todo, ¿no? Yo creo que fundamentalmente dos cosas, ¿no? Una que en aquella época sí era consciente, que era la curiosidad por conocer. También a mí me tocó, digamos que la infancia y adolescencia viví la dictadura. Yo entré justo en la universidad cuando muere Franco. Entonces vivo mucho la transición. Entonces era como pasar de una sociedad oscura a una sociedad con luz. Entonces eso era, yo creo que muy atractivo para gente curiosa, ¿no? Y poco a poco, cada vez más, lo que me he dado cuenta, que es lo que más me ha motivado, es el activismo social. O sea, es querer intervenir absolutamente en cambiar la sociedad en la que vives. Yo sé que hay mucha gente que se inhibe o que dice, me da igual. A mí al revés. O sea, realmente nada me gusta más, nada me apetece más que intentar ayudar a mejorar la sociedad y a colaborar en hacerlo. Entonces, esa parte de activismo social, pues se puede hacer, por supuesto, desde la política, cosa que no me ha atraído a mí personalmente tanto nunca. Y creo que el periodismo y la comunicación en general es un terreno muy idóneo para trabajar si realmente tienes deseos de ayudar o de contribuir a cambiar cosas, ¿no? Y hemos podido verte en numerosas ocasiones tratando y analizando la actualidad electoral en los Estados Unidos, tanto en este año como en los anteriores. Lo primero, ¿qué es lo que más te atrae de la comunicación política en Estados Unidos? Bueno, yo cuando estudiaba la carrera y acabé, me había especializado mucho en el tema del seguimiento de la influencia de la política, la influencia de la televisión y los medios en la política. Y entonces ese fue como mi campo de especialización y hice de hecho la tesis doctoral sobre ese asunto. Entonces el centro en aquel momento, y lo sigue siendo hoy, del mundo relacionado con la comunicación política era Estados Unidos. En España no había nada. Eran tiempos que veníamos de una dictadura, los partidos estaban empezando y no había profesionales dedicados a ese campo ninguno. Yo tuve la circunstancia peculiar de que parte de mi familia, mi hermano vive en Estados Unidos desde hace más de 30 años, entonces en una época en la que nadie viajaba, que nadie tenía internet,
yo tenía la fortuna de poder ir habitualmente a Estados Unidos un par de veces, y luego por mi trabajo siempre he desarrollado en el campo de la televisión, de la industria televisiva, como programador, como ejecutivo y como productor, pues he ido mucho a Estados Unidos, con lo cual me permitió seguir mucho un campo que a mí me fascinaba en el sitio idóneo, claro, y el único y el mejor para realmente poder analizarlo, ¿no? Un poco más desde el punto de vista general, en menos de 3 semanas se producirán las elecciones y ya son muchos los millones de estadounidenses que han podido votar de manera anticipada. ¿Cuál es tu sensación ante estas elecciones? Bueno, yo creo que las de todo el mundo, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que tengo es, desde el punto de vista profesional, digamos que incertidumbre ante lo que pueda ocurrir, porque realmente ahora lo podemos desarrollar más. Son unas elecciones en las que no está nada claro qué es lo que va a ocurrir, y casi desde el punto de vista personal y lo que antes hablábamos del activismo político, yo reconozco que tengo miedo. O sea, me parece que lo que Trump ha significado, creo que es una auténtica atrocidad en lo que es el desarrollo de la vida política y un enorme peligro para lo que es la evolución del mundo actual. Y realmente me preocupa extraordinariamente lo que pueda hacer Trump, porque hay una enorme diferencia respecto al 2016. En el 2016 no sabíamos quién era Trump, y de hecho todo el mundo que lo seguía, yo lo conocía, uno por alguno de los libros que había hecho, que donde había aportado un poco sus ideas sobre el mundo de la negociación, el libro que tiene, el The Art of the Deal. Y bueno, lo conocía, sabía un poco quién era el personaje, sobre todo a través de la televisión y a través de su participación en el reality. Como yo me dedicaba y me dedico al mundo de la industria televisiva, pues me pareció una cosa exótica, una cosa que no terminé de valorar ideológicamente, porque siempre interpreté que las demencias que decía y que las barbaridades que planteaba, como mucha gente en aquella época decía, y yo era uno de ellos, bueno, luego cuando llegue a presidente seguro que no va a hacer esto, y seguro que tendrá detrás un equipo de gente preparada que le redirigirá. Y si algo tiene, que es verdad, si algo ha tenido siempre el establishment en Estados Unidos a todos los niveles, desde culturales, de lo que sea, deportivos o políticos, es una capacidad de asimilación de las novedades, lo incorporan, y esto que le llamaban siempre, que le han llamado el sistema americano, pues acababa llevándose todo. Entonces yo estaba convencido de que Trump iba a ser igual, que bueno, era un fantoche que podía tener una perfecta campaña de marketing y ser atractivo para una buena parte del electorado con ese discurso populista que desarrollaba a fin de cuentas una estrella de la televisión, pero realmente lo que hemos visto es que no, es que realmente Trump ha llevado adelante él y aquellos a los que representa una agenda, no sé si por irresponsabilidad, yo quiero creer que sí, que es sencillamente, bueno, llevado un poco por una ideología perversa que de alguna manera ha dominado también su vida profesional a lo largo de toda su carrera, pues ahora aplicado a la política. Ahora ya sabemos quién es Trump, claro, ¿no? Y por eso es mucho más preocupante que lo anterior. Además, de alguna manera, en el 2016 Trump representaba algo que le ayudó mucho, que era un cambio respecto al modelo tradicional y a esto de las dinastías. Es verdad que lo de Hillary a mí personalmente nunca me gustó mucho como candidata, pero es que era un poco impresentable esta idea de que fueran repitiéndose los mismos siempre, y ahora voy yo, y ahora luego viene la mujer de Clinton. Bueno, representaba en una época, después de la crisis del 2008, en el que claramente en todo el mundo, igual en España, que en Estados Unidos y en otros muchos países, había una desafección general de la sociedad y un deseo casi de venganza frente a la clase dirigente que había provocado una crisis mundial por falta de control realmente de lo que estaba ocurriendo. Bueno, digamos que ese discurso podía valer, pero ahora ya no. Ahora estamos viendo que Trump es bastante incluso peor que el peor sistema deteriorado anterior, con lo cual en estas elecciones nos falta un buen candidato enfrente, porque yo creo que Biden
bueno, tiene sus virtudes en una parte, en la de representar un poco un orden, confianza, la seguridad, el decir no más aventuras, pero es verdad que no tiene un arrastre personal de arrastrar a gente joven, de aportar ideas realmente diferentes y de convertirse en un líder mundial al que te apetezca seguir. Más que unas elecciones, para mí casi son un referéndum. Trump o no Trump, claro. O sea, y esto va a ser la base fundamental de lo que creo que pueda ocurrir el día 3 de noviembre. Y tal y como has dicho muchas veces en La Sexta, Donald Trump consiguió remontar en 2016 ante la sorpresa de todos y ante todas las encuestas. ¿Crees que se puede repetir lo mismo en este año 2020? Bueno, a mí siempre me han gustado mucho por interés personal el mundo de las encuestas y me ha interesado mucho también por la parte televisiva, pues he trabajado y he desarrollado mucho y he tenido mi propia empresa de análisis de datos aplicados a la televisión. Entonces, el conocimiento de la sociedad a través de datos lo valoro mucho. Entonces, yo las encuestas me gusta mirarlas y sobre todo me gusta mirarlas por dentro, no el dato general que casi siempre da igual, pero sí ver las tendencias y tal. Entonces, estoy siguiendo mucho los datos de las encuestas de este año y yo veo un dato que es un poco espejismo, es decir, efectivamente en estas últimas semanas se ha ido produciendo un aumento significativo de la ventaja de Biden sobre Trump y ahora mismo pues está por encima de los 10 puntos, después de haber estado estabilizado pues bastante en torno a 7 y tal. Ahora, cuando ves ese crecimiento, ¿dónde se ha producido? En realidad ese crecimiento se produce solo en los territorios que ya Biden iba a ganar, es decir, en los estados marcadamente demócratas, que va a dar igual, como si no quieren votar, ahí ganan los demócratas, igual que hay otros territorios donde va a ganar Trump seguro, pero la clave está dónde está esto que llaman, y que tú conoces bien, los swing states, es decir, aquellos estados dudosos, aquellos estados donde hay que lanzar casi una moneda al aire porque unas veces votan demócrata, otras veces votan republicano. Entonces, aquí vino la gran confusión. Recordamos un dato que es el famoso, pero siempre hay que ponerlo encima de la mesa. Las elecciones en 2016 las gana Trump perdiendo por 3 millones de votos ante Hillary Clinton. 3 millones de votos, una diferencia bastante grande, y sin embargo ganó. Y ganó gracias a 69.000 votos repartidos en 3 estados, en Michigan, en Wisconsin y en Pensilvania, 69.000 votos sobre 140 millones de votos. Es decir, ganó por 5 centésimas en 3 territorios concretos. Entonces, cuando tú ves la evolución de las encuestas, bueno, yo las voy mirando y miro estado a estado y realmente hay un dato que a mí me apura y es que en los estados que al final fueron decisivos en el 2016, pongamos estos 4 estados un poco claves, que es los que hemos dicho, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que son los estados del norte, de esta zona del Rust Belt, de la zona industrial del cinturón del óxido, que fue grandes estados de desarrollo industrial en los 60, en los 70 y que hoy están depauperados y donde se agrupa esta famosa mayoría o comunidad, mejor dicho, de blancos enfadados, ¿no? Como tantas veces se ha utilizado la expresión con el sistema. Y luego Florida, que es como un poco un estado muy importante porque aporta hasta 29 votos electorales. Bueno, en estos 4 estados que ganó Trump, las encuestas en el 16 a 3 semanas, exactamente el mismo día hoy que hace 4 años, si las miras, en los 4 estados da que va a ganar Biden. Pero es que hace 4 años daba que iba a ganar Hillary. Pero hace 4 años la diferencia que tenía Hillary sobre Trump era mayor que ahora. Es decir, está más cerca ahora mismo Trump de Biden, lo cual no quiere decir nada y quiere decir mucho. Claro. Es decir, ahora mismo las encuestas dicen que gana Biden, pero como Trump haga lo mismo que hizo la otra vez, que tampoco sabemos exactamente, claro, qué pudo hacer, cómo consiguió ir exactamente a los núcleos de cambio de voto, las diferencias de voto que tenía Hillary
eran más altas que las que tiene ahora mismo Biden. En los 4 estados, exactamente igual. Y en los 4 estados acabó ganando tenía por aquí antes, lo veía, lo estaba viendo, Trump ganó por 7 décimas en Pensilvania, por 7 décimas en Wisconsin, por Florida ganó por poco más de 1 punto, ¿no? Entonces, y en Michigan me parece que eran, las 3 décimas, o sea, estamos hablando de distancias súper cortas. Por tanto, hay motivos para estar preocupado, hay motivos para estar diciendo, bueno, de momento las cosas no van mal, y queda en el fondo todavía bastante campaña, porque estamos hablando de que, como siempre ocurre en todas partes, el voto final, el voto más volátil, es el voto, lógicamente, de la gente menos convencida y, digamos, más fácil de manipular o de condicionar con mensajes o con campañas de última hora. El demócrata ferviente y el republicano ferviente o ya ha votado por correo o va a votar, pase lo que tiene decidido. Ahora, esta gente que no tiene tanta información, que no tiene ideas muy claras y que va a votar por impulso, muy afectada por las redes sociales, por mensajes más o menos impactantes y por toda esta información más o menos oscura que ahora mismo se está manejando tanto en la campaña y en los modernos medios de comunicación, pues es la que es más sensible a este posible efecto, ¿no? Sí. Por tanto, hay motivos para incertidumbre, para estar preocupados y para decir que desde luego no está nada claro qué puede ocurrir, ¿no? Y ya lo has destilado, pero ya sabemos que no, pero Joe Biden es el mejor, o para ti, Joe Biden es el mejor candidato demócrata posible. Bueno, estas cosas, claro, es lo fácil siempre opinar a posteriori, ¿no? Y siempre hay, dices, respecto a lo que había o lo que tal, pues hay mucha gente que le gustaba mucho Bernie Sanders, a mí siempre me pareció que era muy complicado que un candidato como Bernie Sanders pudiera realmente representar y arrastrar a grandes mayorías, sobre todo de voto de centro, que son necesarias para consolidar una mayoría. Pero en el caso de Biden, ¿cuál es su perfil? Casi siempre esto está muy estudiado en las elecciones americanas a lo largo de toda la historia. Parece casi de forma mecánica, no solo en Estados Unidos, sino en casi todas las democracias, cuando existe un líder le sucede normalmente a alguien que no se parece. O sea, hay muy pocos casos y muy pocos ejemplos que a un líder de un estilo pues como antes se decía, kennediano, ¿no? Que ahora pues pueden representar estos jóvenes, pues yo qué sé, que vayan desde Macron hasta el propio Pedro Sánchez, ¿no? Decir, bueno, gente joven, más moderna, más dinámica y tal. Si uno de estos gobierna, lo normal es que después venga algo diferente. Pues en el caso español lo hemos visto de manera notoria frente a Rajoy, ¿no? Lo que podía significar, que sucedió a un Zapatero que de alguna manera en su momento también representaba algo completamente distinto a Aznar. Sí. Bueno, en este caso está claro a favor de Biden, que sí que representa un poco el mundo opuesto radicalmente a Trump. Yo creo que eso es la virtud que tiene como candidato, y veis que en la campaña está haciendo especial esfuerzo por ser moderado, por ser una persona razonable, por ser abierta, por no entrar en insultos ni en violencia, y en ofrecer de alguna manera a que toda la gente que se sienta agitada, que se sienta agobiada, que piense que es un desastre absoluto Trump, el desorden con el tema de la pandemia y todo lo que ha ocurrido, bueno, te da la sensación de que este señor es un señor serio, es un señor ordenado, que no va a meter al país en las locuras que Trump dice que van a meter los demócratas, y esta idea del Estado oscuro social comunista que a veces también en España nos quieren introducir. Bueno, Biden no lo representa en absoluto, esa amenaza, no, nadie se lo imagina en esa situación. En contra, yo creo que sí que tiene factores evidentes, que es eso, es una persona ya pues con una edad, si sale presidente, acabaría siendo presidente con más de 80 años de edad, y que le falta, pues es verdad que es donde Trump más sacude, ¿no? Un elemento de energía, de motivación, de cercanía con lo que es el mundo actual,
que de alguna forma en un mundo tan cambiante como el que estamos viendo, pues parece que son las figuras emergentes, ¿no? Sí. Ahora se están saliendo los datos justo mientras grabamos esta charla de Nueva Zelanda, ¿no? Y esta parece que gana Clara Jacinta Ardern, pues es el ejemplo perfecto de la nueva política, ¿no? Una mujer, pero además una mujer dinámica, una mujer activa, una mujer que tenía esto que a mí me gusta tanto durante toda la pandemia, que despedía cada noche sus discursos a la población, siempre les decía, sed fuertes, sed amables, ¿no? Me parecía tan bonito, tan chulo en una situación así, el be strong, be kind, decirle a todo un país que está agobiado con una situación que viene, aquí hay que ser firmes, pero es fundamental ser amables con la gente que está a tu alrededor. Bueno, esa nueva política que mezcla un poco elementos más sentimentales y más cercanas, es muy difícil que Biden lo represente, ¿no? Y bueno, era muy importante el ticket. Yo creo que la elección de Kamala Harris, a mí me gusta ella, aunque soy de los que también tenía más expectativas, sobre todo con lo del debate, y creí que iba a tener un papel más fuerte, porque a mí ella me gusta mucho, siempre que la he visto, tiene la fuerza que seguramente le falta a Biden, y es una buena elección como segunda, ¿no? Pero bueno, es el que hay. El Partido Demócrata es verdad que lleva bastante tiempo sin tener una alternativa que nazca de las bases, que represente a la gente más joven, y como hemos visto, el ala, digamos, alternativa la representa Bernie Sanders, que está también cerca de los 80 y que te hace pensar si no debería plantearse tarde o temprano los demócratas en Estados Unidos que hace falta un nuevo movimiento que reactualice su apuesta política, ¿no? ¿Crees que ese movimiento lo puede encarnar una persona como Alexandria Ocasio-Cortez? Bueno, digamos que es la gran esperanza blanca, ¿no? Ella sí que reúne todas estas condiciones, seguramente para llegar a la carrera política te falta un poco de madurez. Estados Unidos es un país muy conservador, incluso entre los movimientos más liberales. Es un país donde la cultura del orden es muy perseguida por la gente, y por tanto lo que le faltará es carrera política y desarrollo, pero está claro que en ese grupo de los que hay más o menos jóvenes se empieza a ver por vez primera, pues bueno, cierta luz, y cuando la ves a ella, seguramente en Europa sería ya una figura de primer nivel, porque aquí al revés, nunca ha habido problema en aceptar liderazgos de gente joven. En Europa se ve mejor que en Estados Unidos, ¿no? Por ahí seguramente irán los tiros. Tiene todo, ¿no? En este sentido, es mujer, es latina de origen, con lo cual también tiene un elemento de diversidad importante, y sobre todo es peleona, tiene un discurso combativo, muy de movilización y sentimentalmente de arrastre de la gente, que en la moderna política cada vez tiene más peso, ¿no? Pero la clave va a estar en este 2020, ¿no? Es decir, estas elecciones son, yo creo que una de las históricamente más importantes que nunca jamás se hayan celebrado en Estados Unidos. Pocas veces ha habido un periodo de tanta tensión, de tanta convulsión, y donde realmente lo que ocurra es que va a modificar la historia de Estados Unidos, como hemos estado viendo estos 4 años, y puede marcar el futuro después, ¿no? Sí. Y en el primer debate, celebrado hace unas semanas, mi percepción fue que el público general se quedó bastante descontento por el nivel de enfrentamiento, entre comillas, entre los dos candidatos, más allá de planteamientos políticos. ¿Quién consideras que salió ganando ese debate? Bueno, yo siempre con el tema de los debates, que es, digamos, posiblemente, pues bueno, una de mis especialidades, en tanto en cuanto es uno de los temas que más tiempo me ha hecho perder en la vida. Entonces, bueno, esto se sustituye, en vez de decir he perdido mucho tiempo en mi vida dedicado a esta tontería, digamos que puedo decir que es una de mis especialidades, y lo he trabajado mucho. Yo siempre creo que hay un error a la hora de decir quién gana o pierde un debate. Yo creo que es una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Por qué? Pues porque depende de los objetivos que tengas. Un debate en contra de lo que la gente piensa no es un partido de baloncesto que dices, oye, pues han quedado tanto. No.
tú depende de la estrategia que tengas, es decir, puedes claramente perder un debate y ganar las elecciones. ¿Por qué? Pues porque puedes decidir que en un momento determinado tu voto ya lo tienes seguro y más en unas elecciones tan polarizadas y que lo que te hace falta es llegar a un núcleo de gente muy concreta que es la que está dudando y puedes hacer todo el debate dedicado a esa gente. Entonces, si tú consigues a esa gente impactarla, yo creo que entiendo viendo el debate ¿qué es lo que pasó? Pues fue bastante evidente, o sea, Trump fue a saco es poco, o sea, iba hecho una bestia. Evidentemente, pues claro, Biden intentaba protegerse en la medida de lo posible, le habían dicho mucho, yo creo, se notaba con esas frases más o menos preparadas que desde el cállate, ¿no? Sí. Que le lanzaba y algunas contestaciones pues más o menos impropias de su estilo. Totalmente. Básicamente para que no se lo comiera. Yo creo que los asesores y los preparadores dijeron no puedes quedar arrasado, tampoco puedes ir a su estilo. Entonces, por responder un poco a tu cuestión, lo vamos a ver seguramente en el resultado electoral. Está claro que Trump se dirigió a un tipo de electorado que puede que esté un poco dormido, que puede que esté un poco decepcionado de lo que Trump ha supuesto, que puede que no haya notado en su vida los grandes cambios por los cuales había apoyado su candidatura. Pensemos, por ejemplo, en este perfil concreto, el mismo que le dio la victoria hace 4 años, ¿no? Esto que decíamos, los hombres blancos enfadados, ¿no? Como se les llama por establecer esa categoría. Gente que vive, muchos de ellos, pues esto, en ciudades ya depauperadas o en zonas rurales que han tenido que ir abandonando y que no tienen futuro y lo único que tiene es el recuerdo de épocas pasadas. Bueno, esa gente le votó esperando que cambiara algo. Ahora, ¿cómo está? Pues bueno, realmente la vida no le ha cambiado absolutamente nada, pero sigue, por tanto, igual o más enfadado, ¿no? Entonces, si él consigue o consiguió de alguna manera despertarle y hacerle ver que las amenazas existen y que hay un peligro enorme de que los culpables de haberle llevado a ese ciudadano a su vida penosa siguen activos y además van a coger más poder y los consiguió levantar, pues puede que le saliera bien el debate, ¿no? Entonces, esto, desgraciadamente, pues no te lo indican las encuestas. Las encuestas dan mayoritariamente que pues gana Biden, pero bueno, es que los debates de hace 4 años supuestamente todos los ganaba Hillary con claridad y a mí siempre me pareció que yo no lo veía tan claro porque veía que Trump estaba dirigiéndose específicamente como no a todo el auditorio, sino es como solo hablabas a un grupo muy pequeño de personas a los que consiguió llegar y a los que, aunque las encuestas parecía que no reaccionaban, sí que reaccionaron al final, ¿no? Y en todas las campañas electorales tiene mucha importancia tanto la figura del líder de opinión como de los indecisos. ¿Crees que en estas tendrán importancia estas figuras, sobre todo la de los indecisos? Bueno, total y absoluto, ¿no? Esa es la clave. O sea, en realidad, una de las cosas que tiene discutibles de reflexión teórica la democracia es que al final la conclusión es un absurdo. O sea, la democracia sirve para que los indecisos y los más indocumentados decidan el futuro de los países. Lo digo entrecomillado y con todas las reservas, evidentemente defendiendo absolutamente la democracia. Pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista cuantitativo, al final el elemento decisivo absoluto es esa gente que hasta última hora no sabe qué votar, no sabe qué hacer, que normalmente es gente que tiene menos formación y por tanto menos capacidad de decisión personal y que es más influenciable a través de los medios o a través de mensajes más o menos confusos y hoy en día con una enorme penetración a través de redes. Entonces, esta es la gente que decide la democracia, porque el resto lo tienes perfectamente marcado, dividido, sabes los que tienen una convicción determinada y otras nos anulamos unos a otros y digamos que luego en el ejercicio del voto es muy fácilmente eliminable. Es como cuando en una operación matemática que tiene muchos ceros empiezas a quitar los ceros para hacer más fácil la división, ¿no? Pues digamos que los que tenemos ideas más convencidas y que tenemos un papel más activo en la vida política somos ceros que podemos ir eliminándonos porque al final nos anulamos frente a quien opina de manera diferente y la política y el ejercicio de la democracia, de la propaganda política y de la comunicación política acaba destinada a ese público, a ese electorado,
Yo creo que la errata mental en el fondo tiene cierto valor el denominarle público, porque hablamos de un electorado casi telespectador Totalmente. o consumidor de redes, que ante la política no tiene un papel de implicación, sino simplemente esto, de espectador, de público ante lo que hay, y que puede que en el último momento vote o cambie de opinión, que es la base fundamental en un porcentaje elevadísimo del voto de los llamados partidos populistas. Los partidos populistas no votan, lógicamente, gente con una tradición, porque no existían. Nadie vota conscientemente a decir yo soy populista y quiero votar. No, pues ese voto de gente indecisa, de gente descorazonada, de gente rabiosa, de gente enfadada, de gente que quiere cambio, pues se agrupa en estos partidos populistas y lo suele hacer siempre en los últimos días de las elecciones. Y llegamos ya a las 3 últimas preguntas, ya las has mencionado antes, pero me gustaría entrar un poco más en ello, que es ese enfrentamiento particular entre Kamala Harris y Mike Pence. ¿Consideras que serán los que cojan el testigo de sus cabezas de fila después de estas elecciones? Bueno, no, evidentemente la respuesta fácil es no lo sé, porque evidentemente ni lo sé yo, ni creo que lo sepa nadie, ¿no? Me extrañaría, sobre todo en el caso de Mike Pence, no lo sé, o sea, él ha representado en un momento determinado un papel absolutamente secundario, de apoyo a lo que era un poco como si fuera el nexo común de más la tradición política clásica norteamericano, o sea, parece de imagen un político republicano tradicional, y en caso de que Trump saliera, pues no sabemos qué va a ocurrir. Hay quien dice que si pierde volverá otra vez Trump. O sea, Trump ha deshecho el Partido Republicano. Totalmente. Lo ha dejado hecho trizas, ¿no? Y los movimientos, pues tipo el Lincoln Project, movimientos incluso de sectores republicanos que ahora mismo están apoyando a los demócratas. Claro, esto tiene una cierta base. Estos 4 años se ha escrito mucho sobre este elemento. Trump ganó realmente sin el apoyo del Partido Republicano, lo que explico, es decir, no es que no le votaran, que la convención salió, pero realmente se cargó a todos los que había y los republicanos pues tenían que presentar un candidato y todos se apuntaron, pero era evidente que no era el preferido del partido republicano. En estos 4 años se ha cargado a todo el mundo, allí no habla nadie y ahora mismo no más que un partido republicano, es un partido trumpiano, está hecho a su imagen y semejanza y por tanto el Partido Republicano después de estas elecciones, si perdiera, va a tener que reorganizarse y reordenarse, pero cuidado porque realmente ahora mismo los que lo conforman y la base fundamental es gente seguidora absolutamente de lo que supone Trump, con toda esta serie de movimientos estrafalarios desde el QAnon hasta cualquiera otros grupos inimaginables que van teniendo cada vez más peso dentro de la organización. Entonces, en el caso del Partido Republicano va a depender de si realmente se produce un estallido del partido y se renueva por completo o el trumpismo ha llegado para quedarse y que de alguna manera esa idea de un partido destructivo, cañero, de confrontación directa y de polarización absoluta y de fomento del odio y de la tensión, si eso crece, no sé, no veo a un Biden realmente como representando esa figura, ¿no? Y en el caso del Partido Demócrata ocurrirá un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que Kamala Harris, bueno, pues es una mujer, yo creo que tiene una curiosa mezcla, ¿no? Con la parte racial, mujer, moderada en términos económicos y no especialmente radical, y seguramente una derrota, por ejemplo, de los demócratas, pues posiblemente lleve a decir, mira, o cambiamos más radicalmente, y ha habido otros candidatos interesantes que aportaban muchos elementos de cambio en el Partido Demócrata, que puede que despierten un cambio. Yo sí creo que
nada va a ser igual después del 2020 en Estados Unidos. O sea, creo que es uno de los momentos, desde que yo estoy estudiando las elecciones americanas, que eso que fue en torno a los finales de los 70, nunca he vivido unas elecciones que vayan a suponer tanto cambio como estas, ¿no? Sí. Y bueno, quedan 2 preguntas. Toca enviarte otro enlace porque se está terminando el tiempo de esta reunión. Vale. Por lo que te lo envío y rematamos la charla. Ajá, venga. Perfecto. Bien, pues la penúltima pregunta es que evidentemente este año en Estados Unidos se han sucedido muchos cambios sociales, hemos tenido el asesinato de George Floyd, hemos tenido la muerte de Ruth Bader Ginsburg, una pandemia que ha azotado social y económicamente el país. Ya lo has dicho antes, pero me gustaría entrar un poco más en ello. ¿Crees que estamos en unas elecciones completamente históricas de cara al futuro de Estados Unidos? Sí, para mí estas elecciones suponen un antes y un después. Creo que nada va a ser igual porque, como decía al principio, hay una notable diferencia abismal con respecto a 2016 cuando llega Trump. Cuando llega Trump nadie sabíamos realmente qué iba a suponer Trump. Hoy lo hemos padecido, lo sabemos y por tanto el peligro es que una consolidación de Trump implicaría realmente un cambio importante y significativo del rumbo que podía llegar la historia. De alguna manera, si Trump perdiera, pues podría entenderse que hubo un pequeño error, se aprendería del peligro de utilizar las nuevas técnicas de propaganda electoral, el papel de la televisión, de una estrella de reality, la capacidad de utilización de redes, en fin, habría un montón de estudios teóricos sobre cómo pudo ser que un tipo como Trump llegara a presidente y cabría la interpretación de que, bueno, llegó de una manera accidental por la suma de una multitud de factores descontrolados, pero ahora no, ahora ya sería una victoria conseguida, consolidada, en la que hubiera realmente alcanzado una importante presencia en la sociedad norteamericana, ¿no? En realidad lo que ha hecho es explotar al máximo esta idea de la polarización. En su caso tiene un cierto peligro porque, claro, tú puedes polarizar con cierto éxito cuando eres mayoritario. Porque lo que te interesa precisamente, si tú vas a decir rompamos los puentes de relación entre tu comunidad y la mía, no pasa nada si mi comunidad es mayor que la tuya, pero si la mía es la pequeña y la tuya es la grande y vuelo los puentes, que yo creo que es un poco, a mi juicio, el gran error que está cometiendo la derecha aquí en España, que siendo minoritaria se está dedicando a hacer volar todos los puentes, que dices, bueno, estratégicamente no me parece muy inteligente. Porque cuando vuelas puentes no pasan de un lado a otro, entonces ¿de dónde va a salir el votante futuro? Pero en el caso norteamericano él lo ha hecho mucho en una situación de práctico empate en votos electorales, como hemos hablado, ¿no? Entonces no solo va a significar efectivamente la continuidad o no de los republicanos o de los trumpianos en el poder, sino que va a significar realmente una reflexión general sobre un cambio de lo que es la política hoy en día y la política de cara al futuro, en un momento que es la otra clave fundamental que no hemos tocado, en el que se está produciendo también uno de los mayores cambios de toda la humanidad, de la evolución histórica de la humanidad. Creo que los retos, el tema del cambio tecnológico, más los temas de medio ambiente, y con la pandemia, ya es el otro factor determinante de cambio absoluto. Entonces estamos en un momento en el que está cambiando la sociedad. Nunca se ha producido un cambio tan grande de la sociedad en tan poco tiempo. Siempre fueron cambios mucho más lentos. Sí. Y justo cuando se está produciendo eso aparece una figura disruptiva, absolutamente, que puede cambiar por completo el rumbo de la conformación de esta nueva sociedad que justamente tenemos que, de alguna manera, crear y terminar de construir y de dar forma en este tiempo próximo que viene, ¿no? Sí. Para finalizar, nos ponemos en el contexto del día posterior a las elecciones, el miércoles 4 de noviembre, cuando todavía falte por saber el resultado del voto por correo. Sí. ¿Cómo crees que amanecerá Estados Unidos? Ya. Bueno, hay básicamente 3 posibilidades. Una, que haya ganado Trump.
en el cual la conmoción mundial y en Estados Unidos pues será tremendo, porque estamos hablando eso de un voto furioso, un voto rabioso, un voto con ganas de poner orden y de colocar las cosas en su sitio de manera decisiva, con el argumento de llevábamos razón y además ahora tenemos la razón democrática, con lo cual el mundo va a ir por ahí. En caso de derrota y de que gane Biden, yo creo que va a haber un movimiento liberalizador extraordinario. De esto no puede volver a ocurrir y seguramente vivirá un momento de efervescencia, movimientos más progresistas y de por Dios no podemos dejar que vuelva a ocurrir. Sí. Y la tercera hipótesis, que es la más probable, es que sea un lío. Es decir, que como tú avanzas muy bien, los resultados no se sepan bien, porque estamos hablando, antes decíamos que las elecciones en el 16 se decidieron finalmente por 5 centésimas en 3 territorios de Estados Unidos. Como se llega a un resultado muy ajustado en el que este año con la pandemia el voto por correo va a ser histórico, es el mayor que nunca se ha producido, tardará varios días en llegar hasta esos votos y en poderse controlar, y es muy probable que en medio se empiecen a producir litigios, conflictos, anulaciones de mesas electorales y un proceso muy complicado que además Trump lo lleva diciendo desde el primer momento. Él lo ha dicho. Otra cosa no, pues le podemos acusar de muchas cosas, pero vamos, de haberlo dicho claro, es por supuesto, si pierdo, no lo voy a aceptar, y esto es que han hecho trampa, por tanto lucharé para hacer trampas. Ya se ha encargado, como tú citabas indirectamente, de cambiar la Corte Suprema, pues ha tenido la posibilidad de hacerlo y de garantizarse la mayoría en caso de que esto acabara en tribunales durante meses, y podíamos tener un periodo de caos extraordinario en el que estuviera en funciones Trump como presidente a la espera de ver qué ocurre, dominando la Corte Suprema y con un clima de agitación social tremendo. O sea, hay una, ojalá no se produzca, pero hay una posibilidad de que en un periodo terrible, en plena pandemia, lleguemos a un momento de inestabilidad y de locura total, de no aceptación del resultado y de caos generalizado, que no sé muy bien a dónde podría conducir, y que desde luego él va a agitar extraordinariamente si se produce, porque nada le interesaría más que haya caos, que haya tensión, que haya general, para que la gente de alguna manera justifique el tomar medidas firmes, potentes, y oye, anular una parte del voto o para reafirmar el mantenimiento de su sistema, y provocaría una crisis democrática enorme. En realidad lo que mejor le viene al mundo es que yo creo que el resultado sea claro. Yo prefiero desde luego que el que gane uno de los dos, que gane con la suficiente claridad para evitar eso, y luego ya pues si encima se consigue que no gane Trump, tomando esta idea de lo que decíamos, de que más que unas elecciones estamos ante un referéndum, creo que sí que reordenaría el mundo para ver si conseguimos un poco más de sensatez, porque tiene una derivada importante para terminar y traérnoslo a nuestro país. Si algo tienen las elecciones americanas, que hablábamos al principio, me preguntaba sobre el fenómeno, es su influencia absoluta y total en términos de campaña y de comportamiento político en el resto del mundo, sobre todo en Europa y en España, entre otros países. España casi siempre ha copiado, la derecha española, las tácticas electorales de los republicanos en Estados Unidos, y de alguna manera estaban más alejados hace décadas, pero poco a poco cada vez también se han ido confluyendo más un poco movimientos progresistas, más posibilistas y menos de cambio completo. Por tanto, el otro peligro es que efectivamente, además, una victoria de Trump o un proceso de caos absoluto anime a los movimientos de la ultraderecha en Europa o movimientos de activismo populista, ultranacionalista, a agitar todavía más algo que han visto que funciona en Estados Unidos, llevados además de un liderazgo mundial e internacional en la figura de Donald Trump. Justo relacionado con lo que has dicho y muy breve, ¿crees que la Corte Suprema va a terminar decidiendo estas elecciones o el ganador de estas elecciones? Bueno, sería la peor de las noticias. Uno, porque si lo decide la Corte Suprema casi se anticipa desgraciadamente lo que va a pasar,
y dos, porque significaría efectivamente el fracaso absoluto de todo el sistema y de todo el modelo, ¿no? Uh-huh. Sería muy mal síntoma y pondría, yo creo que en grave crisis el propio sistema americano, porque Totalmente. eso ya implicaría la no aceptación después de lo que ha pasado, de cómo se ha elegido a la última candidata en la Corte Suprema y de todo lo que ha pasado. Claro, pondría en duda realmente el modelo. Habría razones objetivas para entender que todo había estado preparado para que esto sucediera de esta manera, y estaríamos ante una situación, yo creo que de consecuencias bastante difíciles de controlar ahora mismo, ¿no? Y bueno, José Miguel, te he robado un poco más del tiempo que habíamos dicho, Bueno, pero te agradezco el haber aceptado esta entrevista y creo que ha sido, la verdad, muy, muy interesante. Hemos tocado muchos palos. pues nada, me alegra que tengáis interés por estos temas y más a vuestra edad y estando en la universidad, así que ojalá el futuro es vuestro y encantado de ayudaros en todo lo que se pueda siempre. Ha sido un placer. Venga, igualmente, hasta luego. Adiós. Bueno, esa ha sido la extensa entrevista con José Miguel Contreras, tocando muchísimos de los palos, tanto comunicativos como políticos, que nos deja estas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina más que nunca. Y ahora ya, sin más dilación, pasamos a los titulares de la semana. Bien, el primer titular hace referencia a que del pasado jueves al viernes se produjo algo inusual. Debido a la cancelación del segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden por el positivo del mandatario, los dos candidatos aparecieron de manera simultánea en la televisión norteamericana a través de una especie de foros. Donald Trump estuvo en la NBC y Joe Biden en la rival de esta, la ABC, y lucharon por tener más audiencia. Para hacer referencia a citas de los dos candidatos, por su parte Biden mencionó textualmente, tal y como recoge la BBC, en referencia a aumentar el número de magistrados en la Corte Suprema: los votantes tienen derecho a saber cuál es mi posición y tendrán derecho a saberlo antes de votar. Del mismo modo, también reconoció un error político al apoyar el proyecto de ley contra el crimen de 1994, algo que era indicativo de su época, pero que las cosas han cambiado. Esto se le ha echado mucho en cara por parte de los movimientos en pro de terminar con la desigualdad racial. Y, por su parte, Donald Trump no ofreció una respuesta convincente ante la pregunta de cuándo había sido la última vez que había dado negativo por coronavirus. Y el último titular, como no podía ser de otra manera, hace referencia al debate definitivo que se va a producir del jueves al viernes, hora española, entre Donald Trump y Joe Biden en la Universidad de Belmont en Tennessee. Este estará moderado por Kristen Welker de la NBC y se antoja crucial, pues ya es el último de esta campaña. Y aquí llega el final del 12º programa del Caucus. Es cierto que ha sido un poquito más extenso que de lo habitual, pero la ocasión lo merecía con la entrevista a José Miguel Contreras. Lo primero, gracias a Kevin MacLeod, que sus canciones son las que están sonando bajo dominio público. Nos podéis seguir en @trijournal, tanto en Twitter como en Instagram, y también en Instagram @distrito51 revista. La semana que viene, el 13º programa. Esto está que arde. Nos vemos. Adiós.